Y ahí va nuestro prota, Yoichi Izagi, corriendo al propio estilo de Oliver de Supercampeones, en búsqueda de un gol para así pasar a las nacionales. Pero estando cerca de la portería, Izagi en vez de anotar, hace un pase, donde el chingado compañero de equipo, con el arco prácticamente libre, falla. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Bueno, en fin, no era el prota, no le tocaba su momento de gloria. Este error permitió un contraataque, donde el goleador Ryosuke Kira anotaba el gol ganador, y así comienza este anime, el cual termina siendo una historia de fútbol donde si no eres un jugador con cara de psicópata, seguramente quedarás fuera del equipo. Luego del partido, el entrenador da la típica charla de compañerismo y que ganarán la próxima vez, lo que encabrona más al prota. Al punto que de regreso a casa se cuestiona qué hubiera pasado si anotaba el mismo el gol, pero sin poder regresar al pasado como en otros animes, todo lo que le queda es ir a llorar al monte y no hacer más pases para la próxima. ¡Ay, qué mamón! Una vez en casa, Izagi recibe una carta de la Unión Futbolística de Japón que lo convocaba a una prueba. Al otro día, el prota se encuentra en las puertas del edificio de la Unión al Kira, un buen tipo que le quitó su chance de ir a las nacionales, y así este par entra a una sala donde se encuentran con otros aspirantes, y una vez ahí se presenta un flaco re loco llamado Ego Jinpachi, quien llevaría a cabo el programa de formación del mejor delantero del mundo, Blue Lock, donde participarán 300 delanteros con potencial, de los cuales deberá salir el próximo delantero de la selección japonesa, que les llevará a ganar el mundial. Y con una charla motivacional acerca de que un verdadero delantero es una persona egoísta e individualista, tal como el Messi, el Bicho o el Rey Pelé, ya que este tipo de personas son las que hacen falta en la selección, pero como va en contra de la mentalidad japonesa, son difíciles de encontrar, por lo que Blue Lock se propone a crearlas a partir del fortalecimiento del ego de potenciales delanteros. Es así que para este propósito, todos los que decidan entrar a Blue Lock pondrán a prueba su propio futuro, porque una vez eliminados no podrán jugar más adelante de manera profesional. Pero Kira se encabrona y manda la chingada todo eso, recibiendo apoyo de los demás también. Pero el prota, recordando su derrota de la otra vez, se le encienden los ojos y pone cara de asesino en serie, para así comenzar a correr y terminar entrando al programa. Y valiendo madres lo que dijo antes el Kira, el resto del grupo lo sigue. Y es así que los jóvenes son llevados a las instalaciones de Blue Lock, donde fueron repartidos dentro de 5 edificios, y en cada edificio fueron divididos en 5 equipos de 12 jugadores, donde cada jugador tiene un número que indica el lugar que ocupa dentro del ranking de los 300 que participan. Allí, el prota está en lo más bajo, llegando a ser el número 299 de los 300 que hay, para así sumarse al equipo de los Zetas. Estoy ansioso de veras. Una vez el prota entra a su salón, vamos a ir conociendo el resto de su equipo, y al primero que reconocemos es al Kira, quienes saludándose se le suma un peloncito castroso llamado Gurimiru Igarashi, quien quiere probar ser futbolista antes que hacerse monja. Y en el camino del prota casi se tropezaba con Meguru Bachira, un dormilón que estaba tomando su siesta en el piso mientras los demás se estiraban para la prueba. Por lo pronto, en la pantalla aparece Ego, y así presenta la primera prueba de Blue Lock, donde una persona de cada equipo será eliminada, para que así queden formadas las respectivas onceavas que seguirán luchando su permanencia ahí, y el juego será la lleva, es decir, quien sea tocado por el balón la lleva, y que después de pasado el tiempo sería el que quedaría fuera, y a quien le toca es al peloncito, quien es el peor del ranking, y así iniciándose el conteo de 4 minutos de la prueba, hacen que el peloncito todo desesperado apunte al dormilón, pero este inesperadamente reacciona, y con una parada de manos golpea con sus pies para así evitar el ataque. A lo que el fortachón de Rensuke Kunigami pide que no jueguen sucio, pero en ese momento de descuido, el pelón golpea a traición al Kunigami, y este queriendo devolverle el favor, patea con todas sus fuerzas dejando al prota sin aliento, ya que el pelón lo tomó como escudo humano haciéndolo recibir el golpe. Otra vez tú, güey. Y a poco menos de un par de minutos, el prota persigue a este pelón, pero una vez que lo tiene enfrente e indefenso por un calambre que le dio, se le enciende su fuego y dice que debe ir por el más fuerte, por lo que apunta a Kira, y en ese momento el dormilón le ayuda haciéndole un pase magistral al prota, y así lo eliminan, para así quedar formada la 11ava Zeta. Con los jugadores eliminados, el total de participantes se reduce a 275, quedando así repartidos 25 equipos que van de la A a la Z, y los cuales definen su lugar en las clasificaciones según el rendimiento que den, por lo que entre mejor sea el jugador, más comodidades tendrá dentro de Blue Lock. Y una vez cae la noche, nuestro prota sin sueño sale a entrenar y se encuentra con el dormilón,
quien le dice que en los partidos le habla un monstruo que le dice qué hacer. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Y fue ese mismo monstruo quien le sugirió hacer el pase al prota, porque este también tenía un monstruo que debía hacer salir. Con esto en mente se presenta el sistema de grupos, en la cual la próxima prueba consistirá en sobrevivir a los partidos que se harán entre ellos, por lo que solo los 2 primeros grupos de cada edificio con mayores puntos de victoria serán los que se quedarán. Por lo que, al ser equipos compuestos por puros delanteros, deben plantearse su fútbol desde cero. Mientras tanto, en las afueras, la Federación de Fútbol Japonesa presenta el proyecto Blue Lock y todo mundo se escandaliza porque va en contra de la idea comunitaria de equipo que valora la sociedad japonesa. Y es así que en la rueda de prensa se habla de la necesidad de un delantero egoísta. Y en el momento que se decía esto, pasa un mediocampista consagrado de la nueva generación de fútbol, Itoshi Sae, y se interesa por Blue Lock, al sentir que por fin encontraría a alguien digno de sus pases. Y así, luego pasamos al primer partido del grupo Z, quien se enfrenta al grupo X, y a minutos del primer pitazo, todos se peleaban por el balón, ¡Pachanga, dijo la changa! inclusive entre los mismos del equipo, pero el jugador estrella del equipo X, Barou Shouei, el rey de la cancha, se hace con el balón y abre camino hacia el arco para romper el marcador, y con ese gol comienza a organizar espontáneamente a su equipo, y a partir de allí arrasó con otros goles más, dejando el resultado de 5-1. En este único gol del equipo Z, el prota junto al dormilón crearon una jugada en donde Isagi, una vez alcanzó la portería contraria y llegando a estar frente a Barou, hace un pase instintivo al fortachón de Rensuke, en vez de Raichi, que estaba más libre, y contra toda probabilidad este anota. Y así el prota descubre que tiene la capacidad de oler goles gracias a su perspectiva espacial de la cancha, habilidad que deberá descifrar para aprender a usarla. Sin embargo, derrota es derrota, y el equipo Z debe plantearse una estrategia para seguir manteniéndose vivo en la tabla clasificatoria, por lo que todo se definirá en el siguiente partido contra el equipo Y. Y así, cada uno debe usar sus armas como delanteros para establecer una formación que les brinde mayores posibilidades de gol. De este modo, cada uno dice cuál es su talento. Uno dice que sí, yo sé regatear bien, yo hago buenos pases, yo soy persistente, yo sé oler goles, y así van. Y solo uno del equipo no dice el suyo. Y ese es el pelilargo Hyoma Chigiri, pero para los compas quedará como el mechas largas. Y comienza el partido del equipo Z contra el equipo Y cada uno va con todo aplicando sus armas. Dan un buen inicio atacando, pero en una de esas se arma una contraofensiva donde el jugador de flequillo, Nico Iki, le lanza un pase largo a Hibiki Obikawa, quien al tener ocasión de gol rompe el marcador de 0-1. Luego pasa el primer tiempo contra un equipo que solo mantenía el balón a media cancha, y así aseguraban su ventaja, pero en el segundo tiempo la intuición del prota se activó en un córner y evitó un gol decisivo que iba para el Flequillos, quien no destacaba pero planificaba todas las jugadas, y en ese intento de gol el prota intercepta el pase y devolviendo un pase agresivo a Gun Gagamaru, el casi albino corre con todo y alcanza a anotar para darles el empate. Y el prota se encuentra frente al Flequillo, quien parecía haber despertado su demonio del fútbol, y se proponía ganar diciendo que él es quien verdaderamente controla la cancha, y así chocan estos dos monstruos. En un momento crítico del partido, todo el equipo Y se lanza al ataque, y en ese último minuto el prota lee los movimientos e intercepta un pase que iba para gol seguro. En ese momento devuelve con un pase largo de contraataque y todo el equipo Z sube hasta llegar a la portería, y en un pase épico del dormilón, Guno la alcanza, pero resultó que el pase iba para el prota, que llegó a la portería sin ser notado y hace un gol que ni él mismo se creía. Y con esos ojos de psicópata termina el juego, y regresando hacia su adversario, siente cierto placer por haber aplastado a su rival, ya que el prota ganaba gracias a su ego. Isagi, sin saber realmente la jugada que hizo, de la emoción no podía dormir y se va a mirar las repeticiones, y ahí se encuentra al mechas largas, todo amargado, y así se va de la habitación sin decir nada, y molesto porque el prota le habló como si lo conociera, lo deja ahí para que al otro día, en los entrenamientos, el prota se enterara de que subió de ranking dejando a todo ese equipo atrás, siendo el primero del equipo Z, y el señor Ego agrega que deben pulir sus armas para resaltar y convertirse en un goleador consagrado, por lo que deben
deben seguir perfeccionando su cuerpo para explotar ese potencial, y con su iniciativa para mejorar, el prota arrastra a todos a entrenar para querer superarlo. En el siguiente partido, el equipo Z se enfrentaría al equipo W, que anda con un par de hermanos problemáticos que tienen una coordinación impecable. Ellos son Keisuke y Junichi Wanima, y con ellos en mente, el equipo Z planificaba su próxima estrategia, mientras Kwon llegaba tarde a esa reunión. Luego comienza el partido, donde Kwon se posiciona como máximo goleador con un hat-trick en el primer tiempo, y así el equipo comienza con buen pie al tener la ventaja de un 3-0. Pero en la segunda mitad, el desempeño de Kwon baja, cometiendo 3 graves errores que dieron el empate al equipo W. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Pero en una de sus disculpas, el prota lo ve sonreír y le pareció raro, así que con un claro error que regalaba un gol al adversario, el prota lo confronta para así saber de la traición, y de nuevo, con otra cara de psicópata, Kwon revela que los traicionó para solo quedar como goleador máximo de los equipos perdedores y quedarse para la siguiente ronda. Ante este problema, el prota se ve en un partido de 10 contra 12, y ahí es donde debe decidirse qué hacer. El equipo Z se veía en aprieto, pero aún así el prota seguía dándolo todo mientras se veía atrapado sin oler ningún gol. Sin embargo, su pasión estaba siendo transmitida hacia el pelilargo, quien estaba en conflicto por sacar su arma secreta, ya que si no lo hacía, estaba en riesgo de hacerse otra lesión en su rodilla, la cual se hizo por primera vez en sus tiempos de secundaria, ya que por el desarrollo anormal de los músculos de sus piernas, estas le daban una gran velocidad, aunque como decía, fue la pasión del prota quien le hizo olvidar eso, y rompió las cadenas que lo ataban para sentir su ego nuevamente. Es así como sube la velocidad y el prota detecta el gol al sentir la presencia de Chigiri, y arrebatando el balón hace un cambio de banda para que alcanzara el pelilargo, y así, este tomando el pase, corría al otro lado sin poder ser alcanzado y anota el gol del empate, quedando un 4-4 que mantenía vivo al equipo Z. De esta manera termina el partido que estaba en los últimos minutos, y el traidor de Kwon es golpeado por el equipo W por no haber revelado el arma secreta de todos, y el prota, apagando su modo badass, sale a ayudar a Kwon, y está aprovechando el bug, escapa. Pero el Kwon siguió planeando traicionarlos con el otro equipo. Pero el equipo B, contra quienes iban a enfrentar, estaba lleno de jugadores rotos, quienes no aceptan el trato porque les parecía aburrido. Y así, dejando a este tipo, el prota sale a confrontarlos para defender alguna chingadera del honor del fútbol y todo eso. Y esto marcaba el preludio del enfrentamiento del equipo Z contra el V. Ya en este punto de la serie, el otro partido del equipo Y y el equipo X quedó en empate, y con este resultado el equipo de protas ya miraba a sus contrincantes, los del equipo B, quienes estaban invictos gracias a su tridente goleador, el que más destacaba y el albino indiferente, Nagi Saishiro, quien registra la mayor cantidad de goles. Luego le sigue su amigo Mikage Reo, el niño mimado que mima a Nagi. Algo curioso, total, este par ya se conocían en la escuela, y fue este quien descubrió el talento de Nagi y por eso se animó a seguir su sueño de conseguir el mundial que su padre dudó que podría alcanzar. Y por último, Sansetsu Tsurugi, el cuatro ojos del equipo, quien posee una gran potencia en velocidad y con esa habilidad aventaja para hacer goles. Así que momentos antes del partido, el señor Ego aclara que en esta oportunidad deben encontrar sus fórmulas para hacer goles, lo que significa que con sus habilidades deben construir ocasiones de gol, y con esto en mente, el prota antes de dormir se disponía a entrenar, y se encuentra al king de la cancha del equipo X, Barou Shouei, quien estaba entrenando y mostrándole sus capacidades al prota, quien entiende en qué consiste eso de crear ocasiones de gol, y con una idea más clara, el prota se dirige al partido buscando descifrar su fórmula y todo el potencial de sus armas que resguarda el monstruo de su ego, y así da inicio este último partido de todos contra todos, donde el equipo Z demuestra una superioridad al comienzo del partido al punto que, en un pase largo al casi albino de Gamaru, casi lo intercepta y casi anotaba el gol que abriría el marcador, pero mira que el trabajo conjunto de Nagi y Reo terminó siendo mucho mejor, porque copiando esa misma jugada de los protas, Nagi con su brutal control hace el gol como si nada. Y así, en estos primeros minutos de partido, un segundo gol es hecho por el genio albino junto a su amigo Reo, quien construyó una buena ocasión de gol, y luego para así ya valer madre el partido, porque ahora es el turno del cuatro ojos para hacer un gol usando su velocidad explosiva. Con este tercer gol, el
el equipo Z se estaba desesperando, pero en ese momento el monstruo del dormilón despierta y colocando su cara de psicópata y con sus regates encara la portería, así como la encara Messi, y mira que hace tremendo golazo. Esta apertura de marcador hizo despertar el monstruo del resto del equipo Z, y se reorganizan para pensarse el juego con mente de tiburón. Y ahí se viene el comentario del señor Ego, quien explica que el despertar consiste en ir armando un rompecabezas donde usas tus armas y las experiencias de partidos previos, y con eso se crean nuevas ocasiones de gol que en otras situaciones no las habrían imaginado, y es por eso que el despertar se da en momentos de vida o muerte. Así que el equipo de protas opta por bloquear completamente a Reo, quien es el que dirige las jugadas de Nagi, y así el equipo Z encuentra posibilidades de gol, donde el fortachón de Rensuke, buscando su posición predilecta de disparo, se le hace imposible avanzar, por lo que dispara desde más atrás y haciendo sus regates épicos como los que hacía el bicho, logra hacer un gol de larga distancia que ni él mismo se lo cree, y de esta manera se reduce la brecha de gol. Y mientras tanto, ahí estaba el prota al medio del partido descocándose el cerebro intentando despertar, pero nunca se le armaba ese rompecabezas que lo transformara en un goleador. En cambio, por otro lado estaba el pelilargo de Chigiri enfrentándose al Cuatro Ojos, quien descifró que, si bien dentro de cierto rango perdían velocidad frente a su oponente, es así que con un autopase a larga distancia remontaba la velocidad explosiva del Cuatro Ojos, y dominando el balón de esta manera logra hacer un gol magistral, logrando así conseguir el empate al equipo Z, mientras el prota ya casi estaba a punto de alcanzar su despertar. Y así, el equipo Z llevaba el partido dominado con ese empate, y a pesar de tener 10 jugadores, la estaban llevando bastante bien, mientras el Reo seguía acorralado y en un momento Nagi ve la cara de desesperación de su amigo, y despierta a su monstruo, siendo más badass de lo que era antes. De esta manera toma el balón y hace un gol imposible desde el borde de la cancha. El prota, viendo que los demás también despertaban en situaciones críticas, él por fin entiende en qué consiste su despertar, el cual es predecir las jugadas, aunque en el modo bestia de Nagi eso no les funcionó muy bien, ya que con un equipo V recuperado, la tríada delantera se propone anotar, y cuando estaban a punto de hacer gol y en el justo momento, el mamón de Kwon en medio de su conflicto hace una falta descarada a Nagi, algo así como el mordisco de Luis Suárez, logrando así comprar algo de tiempo además de evitar ese gol que iba seguro al arco. Entonces, a solo 3 minutos del partido, vemos un pequeño flashback de la vida de Kwon, siendo el intenso del equipo que lo llevó a tener una personalidad asfixiante al punto que su equipo lo abandonó. Pero bueno, lo cierto es que en ese tiro libre del equipo V se está apostando todo, y la verdad es un milagro porque eso era para penal, pero en fin. El Reo se prepara para el disparo y lanza un remate directo al arco, que el portero rechaza, para luego ser interceptado por el Cuatro Ojos, pero es rechazado de nuevo, y al final cae en los pies del monstruo de Nagi, quien con una bombita se disponía a hacer un gol al buen estilo de Ronaldinho, pero en ese instante sale el casi albino al rescate y saca el balón de la portería, para así caer en Isagi, quien va decidido con todo a aprovechar su última oportunidad donde se la juegan todos, ya que sube casi todo el equipo, donde el prota hace un pase al dormilón, este con un regate la devuelve al prota, que va para el pelilargo, después vuelve con el dormilón, quien se supone que debía hacer un pase al centro en donde estaba el pelilargo y el fortachón, pero este prefirió hacerle el pase al prota, aunque en ese momento Isagi pierde el aroma del gol y todo porque Nagi estaba al acecho. Pero ante ese momento crítico, el prota descifra la última pieza que le faltaba, más que predecir jugadas, más que mirar en perspectiva toda la cancha, más que cualquier otro tipo de habilidad, su arma consiste en disparar directo al arco sin pensarlo mucho, y así nuestro prota libera todo su potencial de goleador, y con esto Isagi, recibiendo el pase, dispara directo al arco, anotando el gol de la victoria, que les permite pasar a la siguiente fase, y así el equipo Z gana. Ya luego de la celebradera, el equipo les toca un duro entrenamiento de 10 días sin tocar el balón, ya que supuestamente son los peores de las instalaciones. Ya transcurridos los días, todos los clasificados son reunidos al centro de las instalaciones de Blue Lock, y allí se encuentran con otros jugadores de bajo rango, pero ese ranking resultó mentira, ya que nunca estuvieron tan bajo, porque la verdad lo que se quería lograr era desmoralizarlos para que estuvieran motivados desde cero.
delantero y así alimentar su hambre de gol, tal como esos jugadores que venían de las favelas cuyo único futuro era el fútbol. Ahora se nos dice que la siguiente prueba consistirá en pasar por unas 5 fases de manera individual, y si pasan podrán ir a un campamento de entrenamiento con los mejores goleadores del mundo, donde entrenarán con el Bicho o con Messi o con algún otro delantero consagrado. Así que el primero en pasar es un tipo que se ve que juega re bien, el cual se llama Rin Itoshi y curiosamente se parece mucho al prota, y después de que pasara su gemelo también pasa el prota, dispuesto a dar el 100% de lo que tiene. Y ahí está nuestro prota, frente a un arco, el arco de la prueba de esta primera fase, que consiste en anotar 100 goles frente a unos hologramas que con cierto nivel de dificultad defensiva evitarán que el prota haga goles. Sin embargo, entre más anotaba Izagi, perfeccionaba su arma de tiro directo y crecía de manera abismal al punto que evolucionó su ego. Una vez que Izagi pasó la prueba, se encontró con Bachira y de una armó equipo, y es que para la próxima fase necesitaban armar un equipo de 3, que contra todo pronóstico se les une Nagi, dejando a su compa Reo atrás, y todo porque Nagi quería sacarse ese sentimiento que sintió cuando perdió, así que dejando a un frustrado Reo atrás, esta banda se va a jugar. Y luego de que estos pros se fueron, al rato llegan Chihiri y Kunigami, molestos porque Izagi los dejó atrás, así que deciden alcanzarlo. Mientras tanto, en la otra sala donde estaban los protas, se encuentran con el primer equipo que se formó con los top 3 del ranking actualizado, que por cierto era un equipo de puros raritos, pero que estaban rotísimos. Y se me olvidó contar, durante esta prueba los rankings se establecieron conforme a lo que durarán en la prueba, siendo estos 3 los más rápidos en golear, y ellos estaban conformados por un tipo súper inseguro llamado Tokimitsu Aoshi, que ocupaba el puesto 3, el segundo era un pelilargo mamón todo narcisista llamado Ryu Yubei, y el top 1 era el que habíamos visto anteriormente, Itoshi Rin, y este tipo resultó ser hermano del mediocampista de nueva generación de Japón, ese que decía que sus pases no eran dignos para los jugadores de su país, y así que con un hermano tan mamón es natural que Rin quiera aplastar a su bro, viendo a Blue Lock como un mero peldaño para llegar a la sub-20. Ya con todo este desmadre, el team de protas todo antojoso deciden enfrentarse a los más rotos y así poder sumar a Itoshi, comenzando así el partido, y el team de nuestros protas abre el marcador con su primer gol gracias al trabajo en equipo, pero los egos individuales del otro equipo son demasiado fuertes, y Rin, quien ve el fútbol como una batalla a muerte, anota el primer gol desde media cancha, y así le siguen los otros dos, Yubei y Aoshi, quienes muestran sus monstruosas habilidades también, y cada uno anota sus respectivos goles, para dar un 3-1, que luego, gracias a la reacción química entre Nagi y Bachira, este último le hace un pase épico en el que el albino hace gol. Sin embargo, el mamón de Rin se cansó y se puso a jugar en serio, dominando las jugadas que predecía el prota, inclusive atrayéndolo al futuro que quería, y en una de esas, en un tiro de media cancha, el prota le detiene el gol, pero la superioridad era significativa, porque aún así Rin hizo un gol olímpico perfecto. Para ya lo último, estando 4-2, Rin le roba el balón al prota dirigiéndolo a la jugada que quería, y así con el control del balón anota un gol, con el que el prota pierde a Bachira y este le dice que si lo quiere de vuelta debe ir a buscarlo en la cima. Ahora comienza la carrera de nuestro prota por recuperar a su compañero, y ahora junto con Nagi debía concentrarse en sobrevivir, porque en la próxima partida si perdía, alguno de los dos saldría, y ese posiblemente sería Izagi, al ser el mediocre comparado con Nagi. Y Naruhaya, sabiendo esto, quien por cierto también había perdido estando en equipo con el autoproclamado Kim Barhou y con otro güey que le decían el Messi de Aomori, un tal Nishioka, bueno, lo cierto es que por el egoísmo de Barhou perdieron con un marcador de 4-5 que casi pasaban. Entonces Naruhaya se encuentra con el prota mientras entrenaba y diciéndole que después de tanto pensar, como los dos son mediocres en el 1 contra 1, el prota y él debían enfrentarse, así que la lucha estaba en quién de los dos aplastaba al otro, y de ese modo los dos equipos formalizaron su enfrentamiento, siendo un partido donde la ofensiva poderosa de Barhou, así como el evolucionado control de balón que desarrolló Nagi, estaban moviendo el partido hasta dejarlo en un cerrado 2-2. En consecuencia, el partido lo estaban definiendo las poderosas individualidades de los genios de Barhou y Nagi, así que la balanza se inclinaría por la fuerza decisiva de la voluntad de Nishioka o la del prota, y aunque ya sabemos la respuesta de a dónde va a parar esto, igual disfrutamos la tensión, por lo que vemos que el partido llega en un punto clave de 4-4, donde Nishioka, aprovechando una oportunidad de gol, intenta imitar el arma de gol del prota, el cual le hacía falta para definir, y habiendo robado el balón y estando en el arco, falla. De este modo, el prota, tras haberse deconstruido y reconstruido de nuevo, logra descifrar sus armas en el 1 contra
contra uno, siendo el control de la mirada donde podía dirigir su punto ciego, tal como lo aprendió en el partido que perdió contra Rin y la jugada individual que podía llevar a cabo sin balón, adaptando para sí el arma de Nishioka, y de esta manera Nagi le hace un pase al prota con el que revienta la portería y se lleva la victoria para sumar a Barhow en su equipo. Y mientras se había dado el partido, pudimos conocer la vida de Nishioka y su motivación, quien al perder a sus padres y estar con una familia de hermanos pobres depositó su esperanza en el fútbol para convertirse en jugador profesional y ayudar a sus hermanos, aunque todo este sueño llegó hasta aquí. En el momento que reconoció que el prota no era un mediocre, sino un genio de la adaptabilidad. Con eso dicho, el equipo ya estaba armado y solo queda esperar la química que se pueda dar entre Nagi y Barhow. Y por otro lado, ahí estaban Chihiri y Kunigami armando equipo con el abandonado de Ren, quien se preparaba para enfrentar a su amigo o enemigo o quién sabe lo que sea Nagi para este loco. Y ahí estaba el recién formado equipo de protas intentando convivir en una misma habitación, donde el excesivo orden de Barhow y la eterna pereza de Nagi simplemente no combinaban. Y esto podría reflejarse en la cancha, pues aparentemente sí, y era lo que le preocupaba a Isagi, quien quería crear una reacción química con Barhow para así servir de puente entre Barhow y Nagi, e igualmente andaba pensando en esas palabras de Narahilla cuando le dijo que él era el genio de la adaptabilidad. Aunque ya en el baño, Isagi también llegó a pensar en sus amigos, y mira que como si este tipo creyera en eso de atraer las cosas con la mente, pues bueno, ahí se encontró con Kunigami, Chihiri, que andaba a modo princeso, y también sale por ahí el Nagi, y más atrás en el fondo andaba el reo bien encabronado con su amigo e Isagi, y por último el King Barhow, que no debía faltar, para que a petición del guión estos dos equipos, después de actualizarse de lo ocurrido con Bachira y el equipo del top, quedan en decirse pues nada, enfrentémonos a ver quién es el mejor. Así pasamos a ver cada equipo por su lado entrenando para el siguiente partido entre ambos, donde el team del prota no se decide a quién escoger en el caso de ganar. En cambio el otro ya se había decidido en llevarse a Nagi, aunque antes debían de ganar. Y entonces el partido comienza con la explosiva individualidad de Barhow en la cancha, pero eso le causa problemas al equipo, donde el bloqueo de Kunigami y el robo de Reo lograron arrebatar el balón al King para neutralizar la predicción de Isagi al hacer un pase inesperado a Chihiri, quien superando a Nagi en velocidad permite anotar el primer gol del equipo, demostrando así la triple reacción química entre los tres como equipo. Y ahí es donde el prota se pregunta, ¿será que ganaremos? El partido continuaba mientras Isagi seguía pensando cómo crear química con Barhow, pero su estilo de juego como rey de la cancha lo frustraba porque no hacía más que estancar las jugadas con Nagi, y con este sí lograba ver posibilidades de gol infinitas que ayudó a descontar el marcador, aunque eso fue solo por poco tiempo, ya que luego Chihiri y Kunigami siguieron sumando goles donde el equilibrio que daba Reo a su equipo en serio que se hacía notar. Así que el prota, cambiando de perspectiva, se cansó del pesado de Barhow y decidió devorar su estilo como delantero para hacerlo suplicar por un gol, y utilizándolo como distracción logró construir jugadas con Nagi y anotar otro gol para igualar la situación. Y a pesar de que ahora el prota y Nagi parecían tener el control de la cancha, el empate de 3-3 puso al límite a Chihiri, tanto fue así que lo hizo evolucionar y desencajar de nuevo el marcador con un 4-3, donde un siguiente gol sería declarar la propia defunción del equipo blanco del prota. Y llegados a esta situación, ¿será que Barhow podrá evolucionar para ayudar a la creación de goles? A pesar del gol en contra, el dominio del partido lo mantuvo Isagi, donde este obligó al King a arrodillarse y así le hizo un pase inconsciente por la presión que el prota ejerció, el cual le permitió hacer gol, dejando a Barhow desmoronado al verse opacado por los demás como mero jugador de apoyo. De este modo es que entiende cómo era que se sentían los demás cuando jugaban con él, y entonces Barhow, tras ser ensombrecido por la genialidad de Isagi y Nagi, no se resignó a esa situación, y en una última jugada donde Reo hacía un pase hacia Chihiri, Nagi lo intercepta a mitad de camino dejando un balón al aire que alcanzó a Barhow, quien fácilmente podía pasárselo a Nagi o Isagi, pero en un flashback recordando a los demás compañeros que le sirvieron de apoyo porque carecían de luz propia, este recuerdo lo hizo evolucionar para no quedarse rezagado como un mero jugador más, y sintiendo la frustración de perder, se abrió camino hacia adelante con un regate tras otro para luego romper la arquería anotando el gol de la victoria, quedando así la alegría de la celebración para el team de los protas, y solo les quedaba la decisión de a quién escoger para ganarle a Rin y recuperar a Bachira. ¿Quién sería esa persona? Ese sería Chihiri, quien con su brutal velocidad daría un factor sorpresa para las jugadas del equipo del prota, una decisión que enterró las lágrimas de Reo,
que se lamentaba porque Nagi lo dejó atrás, y este albino le recuerda su promesa de ser el mejor del mundo, y si él no era capaz de alcanzarlo, jamás llegaría a cumplir esa promesa, quedando un equipo con poca armonía en la convivencia del cuarto. Aunque da igual porque la química en la cancha es lo que de verdad importa. Así Nagi se interesa por las jugadas de Noel Noah, por lo que Chihiri le explica más cosas de esa estrella, una estrella consagrada del fútbol que robó la admiración de Bachira de niño, donde su mamá, viendo la pasión de su hijo en el fútbol, ella como artista le habló a Bachira que en las jugadas siguiera la pose de su monstruo, una especie de pose instintiva que solo los talentosos son capaces de escuchar, y fue ese monstruo que acompañó por mucho tiempo a Bachira en sus jugadas, que al no verse sincronizada con nadie más quedaba como mal jugador, hasta que apareció Isagi, y vio en él esa sintonía perfecta con la que podía hablar su monstruo. Por esta razón, Rin al entrenar con Bachira le decía que su estilo de juego era muy solitario, manifestando un ego muy débil para su gusto. Al salir del entrenamiento, Isagi los estuvo esperando para retarlos al decisivo juego para llevarse a Bachira a su equipo y humillar al mamón del ring de una vez por todas. Es así como comienza el partido, cada jugador escoge a su respectivo rival. Aryu escogió a Chihiri, por lo glam de su cabello, además de que uno dominaba el juego de velocidad en el aire y el otro lo hacía en tierra. Por su lado, Barou escogió enfrentarse a Oshi, en el que si bien la actitud autoritaria de uno contrastaba con la sumisión e inseguridad del otro, ambos jugadores tenían una fuerza brutal que el mismo Barou comprobó al intentar mover al miedoso de Aoshi. Nagi, en cambio, decidió enfrentarse a Rin, que si bien lo ideal era que el propio Isagi lo enfrentara, ya que ambos tienen una capacidad analítica y una visión de cancha increíble, Nagi quería superarse más allá de lo que había hecho con el prota, además de que así justificaría su decisión de haber dejado a Rin atrás, y sin más opción Bachira jugaría contra su amigo Isagi, contra quien quería desatar el monstruo que solo le llegaba a hablar en la cancha. Con un marcador a favor de los protas, el juego inició, ya que en una reacción química de Isagi y Barou, donde ambos consumían la jugada del otro para quitarle el balón a Bachira, este terminó de contemplar una super jugada combinada cuando el balón alcanzó a Nagi, que inmediatamente pasó a Chihiri para que este anotara el gol con su imparable velocidad. Con esto, los protas mostraron al otro equipo lo mucho que habían mejorado, pero los dos siguientes goles vinieron del otro equipo, donde Rin demostró su capacidad para guiar las posibilidades de juego y llevar al futuro que deseaba, lo que hizo anotar su primer gol del juego, desmoronando así la defensa de Nagi, que a pesar del apoyo de Barou, aún así lo superó. Y a pesar de esto, Isagi, consciente de lo que había crecido desde su último juego con Rin, seguía con ansias de devorar ese estilo de juego, aunque la inspiración no solo se quedó en ellos, porque todos estaban prendidos en llamas, y en una recuperación de balón, Bachira se niega a seguir la jugada que le indicó Rin, y más bien creó una reacción química con Aryu, quien esta vez superando a Chihiri en una jugada aérea anotó un gol épico, donde a pesar de la remontada, el monstruo de Bachira percibía lo mucho que había crecido su amigo. Con un 2-1 en contra, el equipo de protas no se queda atrás en la calidad de juego, porque ahora Nagi, viendo que no podía alcanzar la mirada de juego de Isagi y Rin, dirige esta vez la partida al punto que llegó a leer una parte parcial de la previsión de estos genios de la adaptabilidad. Así que como sabía que Rin podía llegar a predecir sus jugadas, el albino se vio obligado a superar su ego una vez más para así llegar a controlar el balón en el aire en su camino al arco con un amague. Evadió el bloqueo certero de Rin para que luego Nagi pudiera disparar y anotar un glorioso gol. Así que Rin, sintiéndose como cuando te hacen túnel a mitad de un juego, se obstinó y sus ojos empezaron a ponerse en llamas. Ahora nos preguntamos, ¿será que este tipo los logrará humillar como la otra vez? Y la respuesta es no, porque ahora la cosa es distinta, por lo que cabría preguntar más bien, ¿qué estrategia usará Rin para ganar el partido? Entonces, el prota entendió que superando sus límites es que podían salir de la visión predictiva de Rin, pero comenzó el partido con Rin diciendo, todos síganme. Puso en marcha su jugada, primero haciendo un mágico pase a Oshi, luego se la devuelven para después Rin pasársela a Aryu, quien al recibir un complicado pase aéreo tuvo que devolverla de nuevo a Rin, para quedar de nuevo solo en el arco, pero luego Nagi e Isagi le bloquearon el paso. Este chico anticipó esto y Rin no dispara, sino que le hace un toque a Bachira para que éste anotara el tercer gol. De esta manera, Rin demostró su estilo de juego en la que todos quedaban como meras marionetas ante su juego de titiritero. Isagi, al comprender la capacidad de análisis de juego de su adversario, debía apoyarse en otros para derrotarlo. Pero para ser el mejor del mundo debía derrotarlo por sí mismo,
Así que con eso en mente, el prota no se dio cuenta del hambre de gol descontrolado de Barou. Así que al comenzar la jugada, el prota inició con un pase a Chihiri, para que así le hiciera un toque a Nagi, que luego alcanzó al prota, aunque quedó a merced de la mirada de Rin, que de nuevo lo había previsto desde el primer paso. Y cuando estuvo a punto de quitarle el balón, el mismo Barou se le adelantó, y como arrebatarle un balón a alguien de su propio equipo solía salirse de toda lógica, agarró desprevenido a Rin para que superando la defensa de Aoshi, anotara un gol que también simbolizó un nuevo despertar irracional del ego de Barou. Ya con esta carta puesta sobre la cancha, usar a Barou como jugador impredecible sería una opción muy difícil para desconcertar de nuevo a Rin. Y fue así como este chico le arruinó un pase de Isagi a Barou, porque si me le hicieron una vez, 2 veces ya no, pensó Rin. Así que el equipo de Isagi consiguió un saque de banda, en el que el prota hizo consciente el cansancio de los demás, por lo que debía adaptar su visión a esa situación. Ya con el saque hecho, Rin persiguió al prota para quitarle el balón, y Chihiri intervino para sacar el balón y darle el saque de banda al equipo contrario, donde ahora Rin aprovechó el cansancio de los demás, explotó la resistencia de Aoshi, con quien creó una jugada en la que Barou y Chihiri le hicieron una falta a ese resistente tipo, para así darle un tiro libre a Rin, y analizando al prota hizo un gol de tiro libre al adivinar que Isagi, por andar pensando tanto, no saltaría el disparo directo al arco que él haría, quedando así el marcador de 4-3 en contra. Sin embargo, mientras Bachira estaba extasiado por jugar el partido de sus sueños, un partido donde los monstruos de Rin e Isagi se enfrentaban, él de repente sintió que lo estaban dejando atrás. De nuevo estaba solo, porque tanto Isagi como Rin estaban escuchando sus egos, mientras que él no, por lo que siendo consciente de eso, tuvo una revelación de su propio monstruo, como señal de que su auténtico ego quería manifestarse. Pero aún sin despertarse, Bachira seguía detrás de Isagi y Rin, mientras que el prota, desmembrando la lógica de Rin, se consume a sí mismo para salir dentro de las predicciones de su rival. Y así, con el pase de Nagi inicia su jugada, y dejándose llevar por su propio juego, utiliza como señuelo a Barou para alejarse del bloqueo infranqueable de Aoshi, para después superarlos y así buscar a Chihiri, haciéndole un pase largo en el cual la Pantera Roja se viera obligado a devolverle el pase a Isagi, en el cual termina siendo interceptado por Rin, y cuando se creía que le iba a bloquear el tiro, el prota hace un taquito de tiro directo que se escapó de las predicciones del enemigo, anotando un épico gol, por lo que ahora el partido estaba empatado, y el próximo gol lo decidiría todo. Así que el equipo rojo con el balón inicia el partido, para así Rin darlo todo, y como siempre comenzó aprovechando la energía infinita de Aoshi para verse obligado a pasársela a Aryu, quien le gana el balón a Nagi en el aire, y estando Rin bajo la presión del prota que no lo dejaba para nada, el balón llega a Bachira, y como él estaba atrapado en la desesperación de haber perdido la voz de su ego por perseguir el monstruo de los demás, en eso recordó lo que le decía su madre, que debía escuchar la voz de lo que de verdad quería. Ese deseo de jugar con monstruos había perdido fuerza, para así recordarle su verdadera voz, su verdadero deseo. Ese deseo era disfrutar el fútbol él solo. Así, Bachira logra hacerse uno con su sombra, con su daimon, con su monstruo, para recuperar la pasión de su ego de disfrutar el fútbol en soledad. De esa manera, en el contraataque del equipo de Isagi, ellos logran alcanzar la portería en el que el prota, ya teniendo el balón listo para disparar, apunta directo al arco, para llevarse la sorpresa de que su tiro terminó siendo rechazado por un cabezazo de Rin que le hace recuperar el balón al equipo rojo. Para al final Bachira de nuevo con el balón libera al monstruo que él mismo era. Así que negándose a hacer un pase para negar así el monstruo de los demás, con regates épicos supera a 1, 2, 3 jugadores, para que así Bachi encarara la portería hasta que quedando atrapado entre Nagi, Barou y Chihiri, este tipo igual lo supera para disparar, pero a este factor impredecible Isagi supo actuar deteniendo el inevitable gol. Este balón interceptado en un momento de suspenso queda en el aire y cae a los pies de Rin, en el que anota un inevitable gol en el cual, a pesar de la victoria, Rin se sintió derrotado por Isagi al ver cómo su contrincante descifró una jugada que salió de sus cálculos, pero Rin, a diferencia de los demás, siguió hacia adelante apostando a la suerte hasta el final. Por esta frustración, él escogió a Isagi para tenerlo cerca y aplastarlo. Nagi, Chihiri y Barou, quedándose atrás, prometieron alcanzarlo, y ya luego Ego explica que el factor suerte es la suma de casualidades que favorece a aquel quien esté más apto para actuar.
Así que la suerte no es un deliberado azar, sino un modo de domesticar a la diosa Fortuna. Así tal cual como lo decía Nicolás Maquiavelo, la mitad de las cosas depende de la suerte y la otra mitad de la virtud del hombre, es decir, de su talento y esfuerzo. Así que con esta idea presente, Ego prosigue a presentarles la siguiente fase de la prueba, en la que enfrentarán a 5 jugadores de talla mundial que tendrán que enfrentar. Así conocen la plantilla del team adversario, empezando por el tanque pesado Dada Silva, el vástago del Real Madrid, Leonardo Luna, el argentino Pablo Cavazos, el niño prodigio, Julián Loki y por último el inglés Adam Blake, en el que luego de las burlas de estos jugadores extranjeros, Rin, siendo el único que sabía inglés, los confronta, para así comenzar el partido, y en una jugada que iniciaron Bachira e Isagi, el prota se adaptó rápidamente al nuevo estilo de juego egoísta de su amigo, para así, en una triple reacción química, Rin se coloca en una posición que supera la imaginación de Bachira para que Isagi, viendo cómo el balón siguió de largo para que Rin anotara el primer gol, y todo gracias a que él se posicionó de tal modo que sirvió como cebo para el adversario y así dejar libre a Rin. Esta triple reacción química los volvió un tridente peligroso que inclusive le hacía frente a jugadores de talla mundial. Y cuando el quinteto mundial sacó a Loki, el prodigio del fútbol, fue el primero quien llevó el balón e hizo unos regates a gran velocidad, llegando hasta la portería para anotar un gol que el equipo de protas no pudo evitar. Y así fue el resto del partido, donde ninguno pudo con las habilidades de esos jugadores de talla mundial. Sin embargo, lograron un gol significativo que no se debía menospreciar. Los demás del equipo lo entendieron, excepto Rin, que solo quería ganar aplastando al adversario. Es por eso que Leonardo Luna le hizo una bicicleta para luego seguir con un humillante túnel, para que después de pasarlo anotara el quinto gol de la victoria. Los protas sintieron una extraña mezcla de emociones. Por un lado, se sentían bien al enfrentarse a jugadores de ese calibre y estar más cerca de su meta de convertirse en los mejores del mundo, pero por otro lado, la derrota los frustraba. Sin embargo, esto los motivó a mejorar y por eso decidieron agregar el aprendizaje del inglés a sus rutinas, ya que era necesario para comunicarse con otros jugadores cuando estuvieran en otras ligas. Por otro lado, Ego tenía una reunión con los ejecutivos que patrocinaban Blue Lock, quienes lo cuestionaban por el gasto excesivo de los jugadores invitados, sin ver resultados palpables. Ante la amenaza de cerrar Blue Lock, Ego los retó a enfrentar la Sub-20 japonesa contra un equipo conformado por los de Blue Lock, y el que gane se quedaría en la Sub-20. Antes de enterarse de esta noticia, el resto de participantes de Blue Lock se presentaron en una sala donde se reunieron 7 equipos de 5, es decir, los clasificados para la siguiente fase, de los cuales solo algunos rostros eran conocidos para nuestro prota. Aunque lo que vale resaltar es que en el séptimo equipo, Nagi vio a Reo pero Kunigami no estaba con él, ya que había sido expulsado por Shidou Ryusei, razón por la que Isagi se le acerca para solo escuchar comentarios desagradables sobre su amigo. Pero si no hubiera sido por Chihiri, Shido le hubiera conectado una patada a Isagi, y viendo esto, Bachira se preparó para la pelea. Hasta que fueron detenidos por el anuncio de Jinpachi Ego, en donde se enteran que debían enfrentar a la Sub-20 japonesa que iba a ser liderada por Sae Itoshi, el hermano de Rin, haciendo que este tuviera todas las ganas de aplastar a ese equipo, más que por salvar a Blue Lock, además que si ganaban todos ellos podían llegar a asumir ese lugar en la Sub-20. Al final vemos a Kunigami con la esperanza de continuar en una segunda temporada, que de hecho creo que ya se confirmó la segunda temporada, así que solo toca esperar. Por lo que si te ha gustado este video no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejar un comentario de qué otro anime te gustaría que resumiéramos, ya sea tanto anime en emisión o anime que ya se terminó de emitir. Por lo que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Goodbye.